El día de hoy finalmente se realizó el paro de transportes a nivel nacional. Se dice de que 30 unidades de transportes paralizaron y esto ha generado todo un debate sobre cómo enfrentar el tema de las extorsiones, el sicariato. El Fujimorismo ha buscado aprovecharse de esta situación para exigir aplicar la misma política de los años 90 para enfrentar a las extorsiones y el sicariato. ¿A qué política me refiero? Bueno, la política del terrorismo de Estado, así como le escucha. Marta Moyano publicó en su cuenta de X un post donde decía, como en los 90, y llamaba a sacar a las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado al cual ella llama terrorismo urbano. Aparte llama a usar la inteligencia para enfrentar el crimen organizado. Bueno, en primer lugar, eso de terrorismo urbano es una forma de querer denominar al crimen organizado simplemente para querer justificar el terrorismo de Estado. Es decir, Marta Moyano le pide a Dina Boluarte que aplique la misma política de Alberto Fujimori, el terrorismo de Estado, esta vez no contra grupos armados que llaman a tomar el poder para construir otro tipo de sociedad, el comunismo, sino para enfrentar a el crimen organizado, que es algo totalmente diferente. Es algo absurdo lo que pide el Fujimorismo, pero obviamente buscan levantar la imagen de Alberto Fujimori, al cual encumbran como el hombre que derrotó el terrorismo, cosa que no es cierto. Y esto es porque no hubo una derrota militar de los senderistas, de los que directamente ejercían la lucha armada, que eran los militantes jóvenes de Sendero. Lo que hubo fue una claudicación de su líder, Abimael Guzmán. Él fue el que se rindió y llamó en un video, después de reivindicar a Fujimori, a sus seguidores a que bajen las armas, cosa que la mayoría de los jóvenes militantes Sendero hicieron por la admiración que le tenían, pero no hubo una derrota militar de los jóvenes militantes Sendero Luminoso. Entonces, esto se deduce, repito, del video donde se ve a Abimael Guzmán llevando un acuerdo de paz. Aún así, ¿no? El Fujimorismo, la prensa, la derecha, todos quieren imponer la narrativa que hubo una derrota militar de Sendero con la captura de Abimael Guzmán, lo cual no es cierto. Entonces, se usa, ¿no? Ahora el término terrorismo urbano para denominar a los que ejercen las extorsiones, el sicariato, el crimen organizado. Repito, lo hace el Fujimorismo para levantar, ¿no?, la imagen de su partido, ¿no? Y es una forma también de pedirle a Dina Boluarte que aplique el terrorismo de Estado como en los 90 y justificarlo precisamente porque se enfrenta al terrorismo urbano. Ahora, Dina Boluarte no está tan alejada de esta política, porque recordemos de que usó las Fuerzas Armadas para ejercer una brutal represión contra el pueblo. Y el gobierno de Dina Boluarte sacó el fantasma del terrorismo, ¿se acuerdan? Cuando dio a entender de que personas vinculadas al terrorismo estaban infiltradas en las protestas. Bueno, ya hemos visto esto en este gobierno. Y de hecho por eso se enviaron las Fuerzas Armadas a Ayacucho, una región estigmatizada porque en su momento ahí hubo presencia de Sendero Luminoso. Y precisamente, ¿no?, con esa estigmatización, mandaron a las Fuerzas Armadas, desatando una brutal masacre contra el pueblo que simplemente estaba protestando. Y el gobierno ha decidido declarar estado de emergencia. Ya anteriormente habían tomado esta medida y fracasaron abiertamente. ¿Saben por qué? Porque lo que se tiene que hacer es un trabajo de inteligencia, pero un trabajo de inteligencia sobre las organizaciones criminales, sobre el crimen organizado, para desarticularlas. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno de Dina Boluarte? Bueno, al igual que el gobierno de Fujimori y que muchos gobiernos que hemos tenido, usan los servicios de inteligencia para realizar reglajes, vigilancia y seguimientos a los luchadores sociales, para hacer trabajo de inteligencia sobre las organizaciones sociales, porque en el fondo su prioridad, ¿no?, de los servicios de inteligencia y del Estado es buscar aplastar cualquier tipo de lucha social. ¿Se dan cuenta? Por eso es que fracasa, ¿no?, el estado de emergencia con Dina Boluarte, ¿no? Ya fracasó anteriormente y va a volver a fracasar ahora que han declarado estado de emergencia por 60 días en una serie de distritos. Y esa es la razón también por la cual, ¿no?, ha aumentado la delincuencia, a pesar de que han pasado varios gobiernos, porque todos tienen la misma política.
casi todos tienen la misma política de querer aplastar la lucha social y para eso hemos usado los servicios de inteligencia. De hecho, ¿no? En el gobierno de Pedro Castillo hubo la oportunidad de dar un paso adelante para acabar con esta política nefasta de estar terroqueando a los movimientos sociales. Castillo tenía en su momento a este Arriola, este que dirigía, ¿no?, la política de inteligencia y lo iba a sacar, un terruqueador, que había terruqueado incluso a Cerrón, imagínense, ¿no? Si así terruquea a alguien que es el líder de una organización política, ¿cómo será a aquellos que son luchadores sociales, militantes, consecuentes, no como Cerrón? Bueno, eh, se especuló de que Castillo podía echarlo, iba a ser un paso adelante, ¿no? Aunque en realidad se debía desactivar la DIRCOTE porque no existe el terrorismo. No existe el terrorismo, pero lo usan como excusa para querer, repito, perseguir, vigilar, hacer reglaje a los movimientos sociales. Pero Castillo se echó para atrás, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Bueno, no lo sabemos. Y esta política, repito, de usar los servicios de inteligencia sobre las organizaciones sociales, obviamente hace que todos los recursos, ¿no?, del Estado para el trabajo de inteligencia se destine a querer, ¿no?, vigilar a los sectores del pueblo que se organizan para luchar y no para enfrentar el crimen organizado. Por eso, repito, que va a fracasar este estado de emergencia de Dina Boluarte, como ha fracasado toda la política de todos los gobiernos para enfrentar la inseguridad. Así que Dina Boluarte ha tomado una medida que no va a servir para nada y el Fujimorismo ya está aprovechando para querer imponer esa falsa narrativa de que ellos derrotaron al terrorismo y que se tiene que aplicar el terrorismo de Estado. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like, que se suscriban al canal y en la descripción dejo los links para que puedan seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos.